Esté listo, le da. Bien, buenos días, doctor Sarmiento. Bienvenido nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 263. Está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza de ejecución penal para el interior de la provincia con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Doctor, bueno, primero vamos a presentar al jurado nuevamente de este concurso, al doctor Gabriel Anitúa y al doctor Nazareno Eulogio, y les reiteramos el agradecimiento por su participación. Bueno, doctor Sarmiento, como usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Ahí tiene en pantalla un reloj. No sé si lo ve. ¿Está bien? Sí, para poder ir ordenando su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Bien, muchas gracias. Bueno, ahí lo dejo, doctor, y suerte. Bueno, buenos días. Buenos En días. primer lugar, muchas gracias por tu oportunidad. Bien, el tema con el cual me gustaría iniciar esta presentación tiene que ver con una temática poco desarrollada en el ámbito de la ejecución de la pena y se relaciona con los aspectos procesales. El famoso a lo que podemos denominar derecho procesal de ejecución de la pena. En este sentido, queda claro que durante a lo largo del tiempo la ejecución de la pena no ha sido o no ha tenido el desarrollo dogmático eh, necesario. Eso hace que eh, lleve adelante o implique muchas veces decisiones o intuitivas o en algunos casos discrecionales en virtud de este poco desarrollo dogmático, esta orfandad que ha tenido que ver con el estudio profundizado de aspectos que son esenciales. El estudio dogmático ha llegado hasta la pena, pero no su ejecución. Entonces, frente a estas circunstancias, uno se imagina una pequeña bolsita dentro de una bolsa que es el derecho penal, una pequeña bolsa que es la ejecución de la pena, y dentro de esa pequeña bolsa, una pequeña bolsa mucho más diminuta, que son los temas de procesales de ejecución. Este poco desarrollo también ha tenido o se ha relacionado con el poco desarrollo normativo que ha tenido la ejecución de una pena en lo que tiene que ver con su faz o dimensión procesal. Eh, y esto hace que a la ausencia normativa o a la poca normativa procesal haya poco desarrollo jurídico y dogmático. Entonces hay como un círculo vicioso que se ha dado hasta el día de la fecha. No obstante, entiendo que hay un hito bastante significativo en lo que tiene que ver con estas temáticas y se dio hace aproximadamente 21 años. Este hito, que provoca el antecedente Romero Cacharani, eh, más allá de que el tema central de la decisión de la Corte tuvo que ver o sentó las bases de un principio esencial en la institución de la pena, que tiene que ver con el control judicial permanente, plasmado normativamente en el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, pero también se involucró en un tema procesal. Y era la primera vez que la Corte Nacional analizaba un tema procesal. Si uno recuerda, este caso nace a partir de una persona detenida en la provincia de Mendoza que presenta un recurso de apelación en virtud de una sanción disciplinaria. Este recurso de apelación lo resuelve, como estaba sometido en su momento a la justicia, al fuero federal, uno de los miembros del tribunal que ejecuta la condena, que era el mismo que condenaba, pero también ejecuta. Y ahí ya tenemos un dilema procesal bastante significativo. Pero en ese caso rechaza esa apelación y Romero solicita continuar con la tarea recursiva ya la Cámara o la ex Cámara Nacional de Casación Penal. Y en ese caso le dicen, mire, señor Romero, usted no tiene derecho de recurso. Eh, y planteaba la Cámara Nacional de Casación Penal que para ese caso en particular no habría recurso, que estaría satisfecho el control judicial en virtud de que algunos temas, como este, que tiene que ver con la decisión administrativa penitenciaria, era suficiente este control judicial. Y que para algunos otros temas u otros asuntos
especialmente aquellos que están incluidos específicamente en el Código Penal, como podía ser la libertad condicional, el cómputo, o la aplicación de una norma, o la interpretación de una aplicación de una norma de fondo, sí podía tener esa opción recurso. No obstante, este caso llega a la Corte, y la Corte, como todos sabemos, hizo lugar al planteo, pero en lo que hace a este dilema procesal, esta pregunta que llega a la Corte era, ¿las decisiones del juez de ejecución son recurribles? Se plantea dos, se plantean algunas situaciones interesantes a los efectos de poder analizar la cuestión procesal. En primer lugar, cuál era la naturaleza del tema que se estaba decidiendo, si era administrativo, si era penal, si era mixto, una cuestión que hasta el día de hoy todavía se discute. Porque si era administrativo, ya en el antecedente final de Salier, la Corte había dicho que frente a decisiones administrativas eh, era necesario un control judicial suficiente, pero no implicaba la multiplicidad de instancias recursivas. Y por otro lado, la Corte era decir, bueno, no tiene naturaleza, tiene naturaleza penal, tiene el derecho al doble conforme. Ahora bien, ese doble conforme, esa vía recursiva, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, letra H, lo contempla, pero con las sentencias condenatorias. Entonces también tenía que analizarse si esta circunstancia podía ser asimilada. La Corte Interamericana y también la Corte Nacional progresivamente había ampliado este concepto doble conforme, no solamente a sentencias condenatorias, sino a actos procesales importantes. Y finalmente la Corte le hace lugar, entonces considera que tenía que abrirse la vía recursiva. Ahora bien, en lo que hace a la cuestión procesal, da una regla, es decir, más allá que resuelve la cuestión planteada, además da una regla. Dice, mire, la ejecución de la pena es parte del proceso penal. Entonces, cuando usted tenga un dilema en el marco de la ejecución de la pena, busque en las reglas, garantías y principios del proceso penal de conocimiento que apliquará. Y ese era el mandato que fijó la Corte. Entonces uno pensaba que esto ya estaba resuelto, o que por lo menos ya nos daban parámetros frente a la ausencia normativa, no solamente a nivel federal, a nivel provincial, en general, en la ausencia normativa de reglas claras en lo que es el proceso de ejecución. No obstante, lo que se comenzó a observar era que esta respuesta no se adecuaba a la situación de ejecución de la pena. ¿Por qué? Si analizamos al menos dos de los puntos que tienen que ver con las cuestiones procesales, es valoración probatoria y carga de la prueba, vemos que, por ejemplo, en el caso de valoración probatoria, suponemos que una persona pide su libertad condicional, eh, lleva adelante la audiencia, el debate de las partes, el magistrado que tiene que decidir está en una situación de duda, atento a las circunstancias que ha podido valorar. Bueno, ¿y cómo debe proceder? Si va a la fórmula que dio la Corte dice, mire, aplique los principios y reglas del proceso penal. Entonces, ante la duda, operaría el principio del nudo correo, que es una derivación del principio de inocencia, y que, frente a estas circunstancias, el juez debería entonces hacer lugar al planteo y dar la libertad condicional. Pero el tema es que no es una aplicación automática. ¿Por qué? Básicamente porque el principio, no estamos frente a un inocente. Todo lo contrario, estamos frente a una persona condenada, una sentencia firme, y por ende no habría una instancia de aplicación inmediata de esta circunstancia. De este principio, ningún correo. Algo similar se da en lo que es el homo probandi, digamos, la carga de la prueba. Y que también va a estar vinculado con el principio de inocencia.
en el proceso de conocimiento es el Ministerio Público Fiscal el que tiene que destruir el estado de inocencia y tiene a cargo la carga probatoria esencial, mientras que la defensa tiende a tener una postura de resistencia frente a esa carga probatoria. En ejecución, en la etapa de ejecución de la pena es otra circunstancia. La circunstancia está dada porque la parte que insta, en la gran mayoría de los casos, la pretensión, es la persona condenada. Entonces, lo que se establece es, va a tener la misma responsabilidad en virtud de la carga probatoria que el Ministerio Público Fiscal. Si aplicamos las reglas del proceso, no tendría responsabilidad probatoria, la tendría el Ministerio Público Fiscal. Es decir, que nuevamente nos encontramos con que esta solución brindada ya hace más de 21 años no nos da respuestas concretas. ¿Qué ha dicho en este caso la doctrina? Básicamente lo que se analiza es, en primer lugar, en lo que tiene que ver con la prueba, hay dos dimensiones. Una dimensión, lo que tiene que ver con la carga probatoria. Hay una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Una dimensión subjetiva que tiene que ver con cuál debe ser el comportamiento de las partes, quién debe probar cada cosa. Y por otro lado, una dimensión objetiva que es qué debe o cómo debe resolver el decisor frente a una situación donde no haya podido lograrse verificar el extremo o frente a un estado de duda. Entonces, frente a estas dos dimensiones, es importante considerar la diferencia, la simetría que existe entre la persona detenida y, en este caso, el Estado. Hay informes, hay elementos probatorios que aun cuando esa persona impulsa una pretensión, no va a poder acceder, ni técnicamente ni fácticamente. ¿Por qué? Porque le van a depender muchos de esos informes del aparato estatal. Es decir, que entonces ya no estamos en una igualdad de armas, sino que estamos frente a una circunstancia de desigualdad que implica la necesidad de al menos atemperar. Entonces, lo que se ha ido proponiendo, en este caso en un trabajo, por ejemplo, de Rubén Aldrete Lobo, Rubén plantea que es importante analizar, por ejemplo, tomar como referencia el derecho procesal o el derecho civil, donde la teoría de la carga dinámica de las pruebas nos plantea esta opción de determinar que la parte que esté en mejores condiciones es la que tendría la carga probatoria, pero también se plantea que esta opción podría afectar la imparcialidad, podría afectar los sistemas acusatorios adversariales, en el sentido de que le daría potestad, en este caso al juez o jueza, de modificar caso por caso esta carga probatoria, lo que podría entonces generar esta crisis en un sistema como el de la provincia de Neuquén. Pero además, por otro lado, se plantea, o por ejemplo, Jordi Ferrer de Beltrán, Jordi Ferrer dice, mire, lo que hay que hacer es no tener en consideración la dimensión subjetiva, porque en realidad lo que hay que establecer, y sí prestar atención a la dimensión objetiva, es decir, establecer reglas, consecuencias que tome el juez a los efectos de que las partes sepan que cuando no se prueba algo, va a tener una determinada situación o una determinada resolución. Lo que va a motivar, sea la parte que sea, a incorporar la prueba, que luego va a ser en común, ser prueba común, y va a incentivar a una mejor prueba de calidad. Y por último, entiendo que hay un análisis que tiene que ver con que es importante, una alternativa también a esto, es la posición de garante que tiene el Estado frente a temas de ejecución penal.
Esto es una postura que ha tomado la Corte Interamericana en reiteradas oportunidades. En el caso, por ejemplo, los hermanos Landaeta y Hinojosa versus Venezuela, en el caso eh, Chinchilla versus Guatemala, y en el caso también Hernández versus Argentina, plantea que el Estado, al estar en mejores condiciones y este deber de garante, debe probar o tiene la obligación de probar los extremos, más allá de no dejar, por supuesto, desentender, en este caso, a la parte peticionante, sino que necesariamente el Estado tiene un mejor posicionamiento y un deber de probar que la ejecución de la pena ha sido adecuada al programa constitucional, y entiendo que sería esta la postura más adecuada para salvar esta situación que he tratado de explicar. Muchas gracias. Muy bien. Correcto con el tiempo. Sí, estaba mirando. Sí, sí. Pero Me quedó un poquito No, muy bien, muy algunos bien. temas, No. pero quería cerrar un poco el Muy bien. muy bien. Yo, para empezar, y tal vez también para continuar con su exposición, yo creo que aludió muy bien a la obra más importante de los últimos años, que es la de Rubén Alderete Lobo sobre el derecho procesal de ejecución penal, pero lo que me interesa saber es cómo lo que surge de esa doctrina y estos parámetros constitucionales, usted citó bien a la Corte Americana, cómo se plasma en el procedimiento neuquino. Esta competencia del juez, ¿qué actividad tiene previsto en Neuquén las partes para la producción y valoración de Bien, prueba? la regulación, la provincia de Neuquén tiene, entiendo, también la misma falencia que señalé al inicio o traté de explicar en mi exposición. Entiendo que, como lo tienen otros códigos procesales, una regulación mínima. Es el artículo 69 que establece básicamente eh, eh, el marco, es el único marco normativo específico, atento a aquellos artículos anteriores, o la competencia que está en el artículo 27, así dice, bueno, ¿cuándo tienen que tener esto? Pero en el caso del 262 del Código Procesal de Neuquén, establece que el juez va a intervenir en virtud de una petición que van a hacer las partes, y que cada parte tiene esta obligación de aportar la prueba. Y nada más. Ese es el marco normativo que establece la provincia, y que entiendo es que debe ser, al menos hasta que normativamente, y creo que es la respuesta que debe darse adecuada, se complemente con normas mucho más claras, entonces esta situación de orfandad debe ser complementada con una mirada especialmente con parámetros que ha tenido la Corte Interamericana. Porque, por ejemplo, un planteo sobre agravamiento de las condiciones de alojamiento de una persona, ya sea por una enfermedad o por hacinamiento o por otras circunstancias, claramente, si bien el peticionante o el amparado va a poder plantear algunos elementos probatorios, la gran mayoría de los elementos que van a determinar la existencia o no de esta circunstancia están por el Estado. Los certificados médicos, los controles. Entonces, entiendo que esta normativa peca básicamente de ausencia de un marco. Imagínense, más de 260 artículos vinculados al proceso, a la IPP, al proceso de debate, al juicio, y solamente 8 artículos vinculados a la ejecución. Y así se repite las provincias. Yo vengo de la provincia de Mendoza, y la provincia de Mendoza exactamente lo mismo, tiene muy pocos artículos y un solo artículo, como ya en otros lugares, donde hace referencia al denominado y mal denominado incidente de ejecución. Porque de hecho, Rubén, en su obra, plantea esto, que la ejecución de la pena no es una etapa del proceso, sino es un proceso en sí mismo, y creo que es un error hablar de incidencias cuando hablamos estrictamente de un proceso que necesita sus reglas claras y específicas, especialmente porque no son aplicables ni trasladables otras reglas del proceso de conocimiento. Yo puedo entender de lo que usted expresa que nuestro código tiene una sola norma específica, 232, que dice que la parte que tiene que hacer la petición se ocupará de presentar la prueba que necesite. Ahora,
si justamente la prueba muchas veces depende del Estado y el Estado no facilita, por ejemplo, un informe técnico-criminológico, y viene la defensa y le dice, mire, juez, yo quiero pedir la libertad condicional, la salida transitoria, pero no tengo el informe, y yo ya lo requerí varias veces y no me lo presentan, y yo me veo impedido porque el Estado no actúa. La fiscalía dice, bueno, sí, tienen atraso, etcétera, ya se va a presentar, en la próxima petición seguro que está, esperemos la semana que viene, y así vienen de hace 2 o 3 semanas, y la persona está esperando que usted le resuelva el planteo. La persona te va hablando del interno, ¿no? ¿Usted qué hace? Básicamente lo que contempla la norma procesal es poder solicitar 5 días y cumplimientos y parámetros, pero en el caso de que los elementos de prueba que tengan que ver con responsabilidad estatal, eh, frente a la ausencia por exclusiva responsabilidad del Estado, no puede cargar en la persona del peticionante esa responsabilidad y ese efecto. Básicamente por un principio que es el principio de probando. Esa sería una herramienta dogmática a los efectos de utilizar y dar una respuesta jurisdiccional. No podría haber una omisión vinculada a la ausencia, no solamente del informe, porque muchas se puede pasar la ausencia, lo manifiesta, sino también que los informes sean de muy mala calidad, no tengan una conclusión específica, que también tienen casi el mismo efecto. Ahora, ¿usted qué decisión? Esa sería la final, ¿no? Al final usted hace eso. ¿Pero tomaría alguna solución intermedia en la audiencia anterior, más para hacerle ver a las partes de cuál sería la consecuencia? ¿Qué se imagina usted? Póngase en la situación de que usted ya tuvo 2 o 3 audiencias. En la tercera usted haría esto. Bueno, la carga era del Estado. Ante incumplimiento del Estado, esto no puede caer en cabeza de la persona que está peticionando. Pero en la anterior, ¿usted entonces qué haría? Y lo que se puede hacer es básicamente citar a la audiencia a los profesionales encargados de la elaboración de esos informes. Los efectos de que ya ahí las cuestiones de tiempo, de revisión, podrían salvarse y efectivamente poder ser examinado y contraexaminado y poder tener, en ese caso, pues, además garantizar la inmediación, que sería, entiendo, un factor esencial en este tipo de audiencias que muchas veces, si bien son orales, la gran mayoría del informe está escrito. Entonces, va en contra del espíritu propio del sistema. Por ende, entiendo que frente a la alternativa o al extremo que podría ser la resolución a partir de con los informes que haya y con las responsabilidades administrativas y penales que podrían haber si se han existido solicitudes concretas de parte de la autoridad judicial, entiendo que esa podría ser la alternativa válida y más sana, por supuesto, con una mejor decisión. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre el más. tema? Usted había empezado hablando sobre las cuestiones recursivas en las sanciones disciplinarias, según este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, en nuestro Código de Procedimientos Penal, nosotros tenemos una norma que es el 266, que prevé la revisión de todas las decisiones de ejecución. ¿Qué le parece a usted? ¿El proceso neoyorquino le faltaría algo más? ¿O con esto ya estaría saldada, digamos, la cuenta en cuanto a revisión de todas las decisiones? ¿Qué le parece? Entiendo que es un mecanismo absolutamente ágil. Muchas veces, quizás frente a la complejidad de los temas, no sea el mecanismo ideal. No todo se puede resolver o no todo se puede recurrir en el momento. Sin perjuicio de ello, entiendo que también se contempla la impugnación y entonces los mecanismos están claramente garantizados, pero entiendo que la revisión del 266 es una herramienta importantísima. Primero, no solamente porque generaría una respuesta inmediata, sino que además es la persona justiciable, en este caso, el que observa también una respuesta de manera concreta y específica. Entonces, de los dos puntos de vista, desde el punto de vista normativo, de las garantías del doble conforme, pero además
de una respuesta adecuada en tiempo, en forma. No obstante, repito, entiendo que será, bueno, en esto analizable por cada una de las partes si será el momento o no. Ujú. Repito, para De pedir la revisión. la revisión. Sí, pero queda claro que en Neuquén no solamente tenemos revisión, sino tenemos impugnación. O sea, que tenemos 6 jueces más revisando lo que hizo uno. O sea, en ese punto estaría saldado. Para nosotros estamos bien en ese Absolutamente. aprobado ese No hay ítem. problema. Le hago, no sé si tenés, doctor, si tiene alguna pregunta sobre su tema y si no, 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 no. pasamos a Ah, otro. muy bien, yo creo que sí. Bien. Seguimos un poco con procesal también. Toca el tema congestión, pero cambiamos un poco de foco. Vamos un poco a celebración de audiencia, en ejecución. Si usted accede al cargo, va a tener reiteradas audiencias con las mismas partes, el mismo interno, y usted tiene que resolver distintas cuestiones que pueden repetirse. Y en ese sentido, usted la semana pasada decidió sobre un habeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención y no le hace lugar. Y a la semana siguiente presentan otro pedido de habeas corpus por también agravamiento de las condiciones de detención y la oficina judicial le fija la audiencia, como es habeas corpus, se lo fija urgente. Entonces, usted no es que pasaron 3, 4 días para que la parte pueda recusarlo por escrito, sino que le fijan la audiencia, inmediatamente usted aparece en la audiencia y lo recusan en ese momento. Y le dicen, lo recuso porque usted perdió imparcialidad, porque la verdad que esto guarda mucha similitud con lo que usted resolvió la semana pasada. Nosotros vamos a plantear algo quizá con algún matiz, pero en similares términos que la de la semana pasada. Ya sabemos su opinión, usted no nos lo va a denegar, estamos seguros, y nosotros queremos garantizarle la imparcialidad a nuestro defendido, dice la defensa. La fiscalía dice la verdad, que mejor que usted se aparte, porque si vamos por la imparcialidad, mejor que venga otro juez. Total, hay un montón de jueces subrogantes, todos los de garantía son subrogantes de ejecución. Entonces, mejor que venga otro juez y analice en forma novedosa el planteo. Usted está en esa situación, es juez de ejecución, tiene un pequeño matiz, pero el planteo es casi igual. No le adelantan cuál es el matiz, pero este es el planteo de recusación. Usted está en audiencia y sabe que la decisión que toma implica también si sigue o no sigue adelante. ¿Qué hace usted ahí? Básicamente, lo que entiendo que primeramente las partes van a tener que señalar los elementos, la teoría del caso. Así, porque sí puede haber resoluciones sobre temas muy parecidos, pero no necesariamente van a ser idénticos. Primero, que en el caso del habeas corpus, la dimisión o la resolución es excepcional. Entonces, frente a esa excepcionalidad, deben haber motivos muy concretos, es decir, identidad absoluta entre lo que se solicita, los elementos probatorios que se pueden valorar, y por supuesto en el caso del mismo peticionante. Digo, frente a una identidad absoluta, podría haber motivo para el apartamiento, pero entiendo que necesariamente se debería conocer los argumentos, porque quizás pequeñas circunstancias pueden llevar adelante o pueden provocar en el decisor alguna valoración diferente y con una consecuencia o una resolución. Entonces, entiendo que un elemento es necesario y además el juez no puede, si bien es un sistema necesario, en esta etapa, necesariamente tiene que tener una postura que ayude a buscar soluciones. Hay que, en este caso, entiendo como un modelo de juez que ayuda, que trabaja en la audiencia, que hace trabajar a las partes, pero que también, para tener una mejor solución, voy a necesitar información de calidad. Yo, por lo que veo, usted advierte, primero, que en el habeas corpus es sumamente restrictivo. Veo que usted también dice, si bien la ley de habeas corpus dice que no procede en esos casos la recusación, hace como un control usted de constitucionalidad, porque obviamente la imparcialidad del jugador es una garantía constitucional, así que lo está evaluando, usted lo está evaluando. Ahora, la pregunta
iba a haber preguntas y respondía lo contrario también, porque siempre hay una repregunta y esto es lo interesante de los exámenes. Yo veo que usted visualiza la garantía constitucional, ve que la información se la tienen que dar las partes, veo que usted sería proactivo y pediría información de cuál es ese matiz para poder decidir. Ahora, lo que no termino de coincidir es si es totalmente igual. ¿Usted se apartaría? Si es total, piénselo de vuelta, porque si es totalmente igual, ya no tiene matiz. Es totalmente igual. ¿Eso qué facilitaría en las partes si usted después de ejecución de todo el interior, lo hace una vez, se lo van a plantear siempre? Entonces, es totalmente igual, ¿qué facilitaría eso? Entiendo que, por eso digo, el análisis debe ser absolutamente restrictivo, pero para no esquivar. Sí, sí, es puntual. Ahora, reevalúelo. Yo le estoy cambiando un poquito Sí, sí. el planteo. Ahora le estoy diciendo que es totalmente igual. Sí. En su pregunta no hay matiz. El matiz No hay matiz, no hay matiz. Ahora no hay matiz. Bien. Entiendo que debería ser extremadamente restrictivo al momento de la pandemia. Me ha tocado, por funciones que llevo adelante actualmente, y hace ya muchos años, la misma situación. Es tener una competencia amplísima en toda una provincia. Frente a esto, hace que uno vuelva a repetir o se vuelvan a repetir planteos, y en el caso de que el apartamiento implica también un impacto en el funcionamiento. Entiendo que debe ser absolutamente restrictivo. Mi postura sería, en un principio, el rechazo del apartamiento, en la medida en que íntimamente entienda que no estaría afectada mi imparcialidad. Y eso hace de que el fenómeno carcelario es tan dinámico, que difícilmente un fenómeno sea exactamente igual y yo de esa manera afecte derechos de las personas detenidas. Es claramente importante, primero, dar una respuesta jurisdiccional. Es un medio, es un mecanismo que debe darse y debe garantizarse esta respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata implica que luego pueda ser revisada. Ese control que permite va a dar las garantías suficientes para poder, en ese caso, entender si podrían haber alguna vulneración de garantías Yo constitucionales. le hago concretamente, queda clara su opinión, pero concretamente, ¿cuál es la contracara de la garantía del juez imparcial que se vería vulnerada si usted toma la decisión a la ligera? No sé si se entiende. Le plantean la recusación, esto lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le plantean la recusación. Si usted no tendría este criterio restrictivo, ¿cuál sería la garantía constitucional vulnerada? Si dice, si me corro, me corro, me corro, me corro, me corro, y así van pasando otros jueces. Eh, La imparcialidad, estaba claro sí. que era la imparcialidad el tema. Pero si usted dice, ve que tiene casi nada de similitud, pero yo me corro igual. Total, que venga el otro. Y entonces ahí no viene el juez de ejecución, viene el subrogante. Y otro subrogante, y otro subrogante. ¿Cuál es la otra garantía constitucional que tiene que ver con el órgano jurisdiccional que sí Sí. tiene que entender? Plazo razonable. No, que el que tiene que entender. Y que tiene que entender. Claro, que la persona que tiene que entender. Y es juez natural. Exacto. Ujú. Bien. Sí, 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 sí. Esa era. No, No, perfecto, sí, 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 sí. No, pero no se El haga problema de pensar Forum que Shopping con el Ingen, nosotros perfecto. estamos intentando No, 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 no. extraer, pero Perfecto. es justamente eso. Si usted se corre cada vez que algo se parece a algo anterior, Sí, usted sí. deja de ser juez de ejecución de la provincia Termina eligiendo juez. del Y de interior. hecho, la organización específicamente dejó fuera del colegio a su ejecución, no así en otros lugares. Bueno, Por mi parte está sí, bien. está muy bien. Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas Buenas Y que también